Me quedó que de alguna manera redondeé. Estamos en peligro realmente de perder a muchos jóvenes en esta desatención permanente, en esta ignorancia de nosotros los padres. Nosotros somos ignorantes. El mundo nos vino con información en los últimos 50 años para la cual no sé si estábamos preparados, sobrevivimos. Sí, en realidad ya existe una gran cantidad de información, una gran cantidad de trabajos científicos sobre tratamiento de familias, sobre el enfoque de adolescentes y adultos jóvenes en cuanto al tratamiento de adicciones, que establece básicamente que tanto los jóvenes como los adolescentes son el producto de su medio, el producto de su contexto familiar y social. Por ende, creo que es central, sobre todo en el tratamiento de pacientes adolescentes y jóvenes, trabajar mucho con sus familias y trabajar mucho con las personas que están en contacto con ellos. Con respecto a lo que vos preguntabas, Andrés, estamos frente a una pandemia, estamos frente a un problema de tanta jerarquía. Bueno, en realidad el problema que yo entiendo que hay es que, como vos decías, desde hace algunos años a esta parte de nuestro siglo, cada vez las personas parecieran que están más desconectadas unas de otras. Cada vez estamos menos enfocados en comunicarnos. Más allá del bichito este. Claro, porque el bichito es muy interesante para poder dialogar con el otro, pero encontrar una conducta adecuada, que tenga un propósito, que nos centre en un trabajo y que nos permita comunicar amor y afecto, es mucho más difícil. Sería muy importante que dejáramos el bichito a un costado y le dijéramos a la persona que tenemos al lado que la queremos mucho, o que abrazáramos a nuestros hijos, o que llamáramos a un amigo y en forma personal le dijéramos lo importante que él o ella es para nosotros. Entonces, la tecnología es muy buena, pero uno no puede descargar una experiencia musical, por ejemplo. Uno no puede descargar el emocionarse frente a una obra de arte, o el emocionarse frente a una sinfonía, o a la música que le guste. Entonces, creo que el problema por el cual las personas con mayor asiduidad están enfocándose en aislarse y en restringirse y en limitarse es por esta situación que estamos viendo de desconexión del otro, de disociación del otro, a donde seguramente la tecnología, el tipo de vida que llevamos adelante, el acortamiento de los tiempos, las excesivas responsabilidades que muchas personas tienen, hace que eso impacte también en personas que están en crecimiento, como los adolescentes y los adultos jóvenes. Estaba pensando, Juan Pedro, estamos liquidados, ¿no? Bueno, yo no... permítame decirle en qué estaba pensando. Sí. Con la clase media lo podemos lograr, podemos hacer un esfuercito más y minimizar los daños. De último vamos a tener para que un SAPEN u otro médico, que hay tanto y tan buenos aquí en la región, nos den una mano y bueno, y pelearla, qué sé yo, es la vida. Pero hay un núcleo duro de la sociedad sí, que es irreversible. Personas que están más golpeadas socialmente, que tienen mayores dificultades o que han no tenido las oportunidades que afortunadamente otros hemos tenido. Sí, que no han tenido y no la tendrán. Bueno, se puede cambiar esto. Se puede cambiar esto y yo miraría... Ay, doctor, estoy tan hinchado de escuchar, no lo digo por lo que acaba de decir, no. Sino un montón de invitados que sistemáticamente me responden que, bueno, Andrés, pero esto no es magia. Sí, ya sé que no es magia. Esto demanda un tiempo y hay que trabajar... Sí, ya sé. ¿Pero cómo se hace? No, pero la realidad nos pasó por arriba. Porque la base de todo es la educación. Cada vez estamos peor. Sí. La educación es importante, la contención es importante. Usted escuchará de sus colegas. Sí. Lo que se dice
cómo saltan de la secundaria a la facultad. Y nosotros que tenemos la suerte de hablar de salto de secundaria a facultad. Sí, exactamente. Y eso es, eso es uno de los factores que favorecen el hecho de el desarrollo de conductas compulsivas y si existe el acceso a sustancias de una conducta adictiva. Entonces, lo primero es identificar cuál es la población vulnerable. Lo segundo es destinar equipos, protocolos y enfoques de tratamiento a esa población vulnerable, pero evidentemente eso no se tiene que desarrollar en hospitales o en centros de salud. El hospital o el centro de salud debe llegar a la población vulnerable. Y eso supone el trabajo multidisciplinario de psicólogos, médicos, psiquiatras, clínicos, trabajadores sociales, una gran cantidad de personas. Tengo un colega suyo que una vez en un programa me dijo: no manden tantos gendarmes, manden un ejército de psiquiatras y psicólogos y médicos. Sí, hay que mandar eso y además hay que mandar, hay que rediseñar la ecología dentro de la cual cualquier persona vive una situación de desesperanza, de restricción o de falta de recursos. Mira, existe un reporte muy conocido ya, que se llama Reporte de Experiencias Infantiles Adversas. Básicamente un conjunto de investigadores se pusieron a investigar qué era lo que hacía que una persona fuera más proclive a tener conductas adictivas o conductas compulsivas o problemáticas con sustancias, en base a qué tipo de sufrimientos había tenido. La conclusión de este reporte fue que las personas que habían tenido situaciones de violencia física, verbal, sexual, restricciones económicas, poco acceso a la educación, tenían de 3 a 4 veces más posibilidades de tener un problema adictivo cuando eran jóvenes adultos. Entonces, evidentemente, como somos el producto, en parte, de nuestro contexto, mejorar las situaciones de vida, mejorar el contexto de estas personas, junto con un trabajo y un protocolo de tratamiento, es muy importante. Portugal, por ejemplo, ha hecho muchos avances en ese sentido. Digo Portugal como tantos otros países, pero es un país europeo, pequeño, que tiene algunas características sociales y culturales tal vez parecidas a las que tenemos aquí, ¿no? Juan Pedro, vamos a suponer que cuando subamos esto a YouTube, sí, justo lo ve el ministro de Salud de la Nación. Pasa, en las redes pasa, uno las pone y no sabe dónde van a llegar. Sí. Puede aparecer alguno que diga: el doctor Sapena me debe 100 pesos de la vez que le pagué la cuota del club y no me lo devolvió. Y sí, puede pasar. A veces pasa. Como otro que puede: genio, gracias, ¿cuánto hacía que no te veía? Bueno, pero justo lo ve el ministro de Salud. Sí, hola, doctor Sapen, sí. Un segundito, le va a dar el ministro de Salud. Sí, bueno. Doctor, ¿cómo le va? Lo vi el otro día en un programa. ¿Cómo hacemos? ¿Qué me recomendaría, doctor? Bueno, deme 3 tips. A ver, está bien. Algún día hay que empezar, es cierto. Bueno, a ver. Bueno, lo primero que yo recomendaría, modestamente, es... Que renuncie. No. Sucede que es un problema muy complejo que tiene muchas aristas. Sí. Y sucede también que es un fenómeno cultural el que estamos enfrentando. Sí. Entonces, bueno, una de las cosas centrales creo que tiene que ver con identificar cuál es la población vulnerable. Esto es algo que habitualmente se hace y esto es algo que se puede profundizar. Esto es, qué jóvenes, qué personas están en mayor índice de riesgo. ¿Eso está mensurado, usted dice, doctor? Eso está mensurado, hay una gran... Estamos discutiendo por cuánto es la inflación. Bueno, pero el concepto central es que lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces... Lo que se puede medir... Se puede mejorar. Estamos liquidados. No, en serio se lo digo, en serio de sí, está bien, yo comprendo. Yo entiendo. De buena onda. De buena fe. Sí, sí. Bueno, pero un punto central es identificar... No quiero amargarle la nota, ¿eh? No, al contrario. A mí me gusta mucho que usted, sea tan pragmático. Y usted es brillante. No, a ver, yo entiendo que estamos hablando de la realidad que se vive en Rosario. Es cierto lo que vos decís,
si hay una persona que tiene problemas con las drogas y a la vuelta existen vendedores que están vendiendo y distribuyendo, ¿cómo hacemos para generar una ecología del sanar más adecuada para esa persona? Exactamente. Entonces, esa persona puede ser tomada por equipos de personas que atiendan, asistan no solamente a esa persona, sino también a los otros significativos de esa persona. Al respecto, una experiencia que yo les comentaba de Portugal muy interesante. Sí. Durante muchos años Portugal tuvo una visión de combate de las drogas, combate del narcotráfico, penalidades en relación a los consumidores o a las personas que tienen adicción, etcétera, etcétera. Pero después de algunos años revirtió este modelo y generó un modelo de apoyo incondicional a la persona con problemas adictivos. Esto es, le ofrecen tratamiento, le ofrecen mejorar condiciones de vida, cambian el lugar en el cual están viviendo, le ofrecen trabajo, le ofrecen una ocupación y sobre todo no la estigmatizan ni tampoco la condenan por un problema médico como el consumo de drogas. Esto generó una reversión muy importante del consumo de drogas y de alcohol en todo Portugal. Y realmente fue una revolución sanitaria muy importante. Le interrumpí con lo del ministro. Copia Portugal, doctor. Una opción puede ser copiar a Portugal. Sí. Digo copiar a Portugal o porque... Estúdielo. O estúdielo por lo menos. Porque en Portugal no hay legalización de drogas, como en otros países. Entonces, sí tienen un modelo de tratamiento muy eficaz para personas que están en riesgo o para personas que están con enfermedad activa. Entonces, un punto central es identificar a la población vulnerable. Segundo, tener un conjunto de protocolos de tratamiento activos y de gente que los implemente. Sí. Para eso hace falta entrenamiento, hace falta formación, hace falta, por supuesto, educación del personal sanitario, que existe, está y se puede desarrollar bastante más. Lo tercero, trabajar conjuntamente en relación a las cuestiones sociales asociadas al consumo de alcohol o drogas. El consumo de alcohol o drogas no sucede en el vacío, hay todo un contexto favorecedor por un lado, pero también sanador que podemos implementar. Uno de ellos, y muy importante, es el contacto humano, las relaciones humanas con sentido. El trato amoroso, afectuoso, el acompañamiento de la persona que tiene dificultades. Estos son los tres puntos que me parecen... Ante la misma pregunta, un colega suyo del sur de la provincia también, que trabaja en adicciones, sí. Me dijo, lo primero que yo le pediría es que busque la manera legal de sacar todas esas publicidades que mandan al inconsciente que tomando esa bebida voy a estar acompañado de la mejor niña o del mejor caballero. Bueno, lo que podríamos preguntarle a las personas o a los adolescentes o jóvenes que consumen alcohol o que consumen drogas, es por qué ellos creen que es necesario autotratarse con ese tipo de sustancias. O sea, ¿por qué creen o por qué... Y pero si está en el inconsciente no le van a dar una respuesta, doctor. Bueno, el inconsciente es una explicación. Es una explicación como tantas otras. Es un modelo teórico súper importante, de muchísima trascendencia. Bueno, se lo pongo de otra manera porque me parece una... Si está en algún lugar en el cual yo no manejo esa edad, no se lo voy a poder transmitir. No, usted me lo va a tener que leer, obviamente, ¿no? Por eso es importante abrir el diálogo, facilitar la comunicación, mejorar los conocimientos acerca de este tipo de temáticas, trabajar mucho en las escuelas secundarias, trabajar en el barrio, trabajar con personas que están en riesgo o que potencialmente pueden estar en riesgo, para que podamos reflexionar sobre por qué pones como ejemplo de bienestar, de felicidad o de satisfacción el uso de alcohol o drogas. ¿Por qué buscas fuera, en una sustancia química o en una experiencia determinada, la posibilidad de sentir placer, de sentir satisfacción o de sentir felicidad? Cuando dentro tuyo tenés la mejor farmacia que puedas obtener a través de un conjunto de actividades y de un conjunto de tareas que vos podés desarrollar que te van a hacer sentir muy bien, sin drogas y sin alcohol.
Quédese, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya volvemos. Nos visita hoy el doctor Juan Pedro Sapén, médico psiquiatra, especialista en adicciones e integrante del Grupo Gama. Ya volvemos.